El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Derecho. Estamos ante la doctora Irene López Foyer, quien es profesora de Derecho Familiar en nuestra facultad, y nos hablará sobre la violencia en la familia y en el noviazgo. Buenas tardes. Gracias, Bárbara, qué linda. La primera pregunta que me causa interés es, primero, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia son los actos u omisiones que comete un miembro de la familia en contra de otro para someterlo, para controlarlo, para agredirlo. Y puede tener lugar dentro de la vivienda familiar o en el lugar en donde se encuentren los miembros de la familia. ¿Cuántos tipos de violencia hay? Bueno, se regulan en el Código Civil al menos 4 tipos de violencia, como son la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia sexual y la violencia económica. Hay otra ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se regulan más formas de violencia y los ámbitos en los que esta violencia puede generarse, pero en particular es la perpetrada en contra de las personas de sexo femenino. ¿Quién sufre de violencia? Bueno, puede ser cualquier miembro de la familia, y los miembros mayormente violentados o en ese orden de violentados en el contexto familiar son, en primer lugar, los menores, en segundo lugar los adultos mayores, en tercer lugar las personas enfermas, discapaces e incapaces, en cuarto lugar las mujeres y en quinto lugar aquellas personas que pertenecen a la diversidad sexual. Claro, en este rubro hay que considerar que una persona puede tener varias de estas categorías, lo que la hace más vulnerable. ¿Hay que romper con ese estigma que siempre la mujer es la que es más violentada? Por supuesto, porque no es así. La mujer también es generadora de violencia. También la puede ejercer. Claro. ¿Quién ejerce violencia? ¿Quién ejerce violencia? Bueno, pues el miembro de la familia que por características peculiares en cuanto a roles de género, a historia de vida, a relaciones asimétricas, se encuentra en una posición de superioridad respecto de las víctimas. ¿Y esta historia de vida a qué se refiere? Historia de vida porque, bueno, la familia es el primer grupo con el que los individuos entran en contacto, en el que aprenden patrones de conducta y a lo largo de su vida las van repitiendo, las van reproduciendo. Entonces, si tú vienes de un contexto de violencia, la violencia para ti es un fenómeno normalizado y lo vas a reproducir en tus demás relaciones familiares e incluso tus relaciones personales, aunque sea de distinta forma. ¿Por qué considera que las personas sufren o realizan violencia? Por esto mismo. Bueno, precisamente por estas causas. Tiene que ver con los roles de género que son asignados a las personas por razón de sexo. Que las mujeres tenemos que estar relegadas al ámbito privado, que nos dedicamos al cuidado, bueno, a la reproducción, que estamos encargadas de la actividad reproductiva, que nos encargamos del cuidado de los descendientes, del cuidado del marido, y que además de las actividades domésticas y todas las actividades que hagamos debemos de realizarlas con una actitud de obediencia y de sumisión. Y por su parte los hombres, bueno, pues su ámbito en donde se pueden desplegar sus actividades es el ámbito público, que ellos no tienen por qué realizar actividades del hogar, sino que están dedicados a ser los proveedores únicos o principales de la familia, y además pueden comportarse como lo deseen, no necesitan pedir opinión respecto de sus determinaciones. Y bueno, si se comportan violentamente, hasta es un indicio de su masculinidad. Sí, entonces, exactamente, entonces el no
estar encasillado en los roles de género es lo que puede generar, por ejemplo, las mujeres que somos profesionales, las mujeres que estamos empoderadas, somos personas que le generamos inseguridad a los hombres inseguridades, a los hombres que no tienen autoestima, a los hombres que, bueno, pues que fueron criados con estos roles tradicionales de género, les hacemos sentir inseguros. Por eso también ahí se explica mucho también el problema del feminicidio, de que por qué tú tienes que andar haciendo cosas que no te corresponden si tu actividad principal es estar en el ámbito privado y en la casa, ¿no? Entonces, eso genera, el no estar de acuerdo con los roles de género, pues genera inconformidades entre los miembros de la familia, genera violencia, aparte de lo que decimos, ¿no? Pues en la historia de vida de las personas, ese patrón de conducta con el que has vivido, pues también tiendes a reproducirlo, y lo mismo pasa con las relaciones asimétricas. Cuando las partes, cuando una pareja no están, por ejemplo, en la misma posición jerárquica, porque uno es el proveedor y siente que por el hecho de que es el proveedor es el que aporta el dinero por salir a trabajar, puede violentar a los demás miembros de la familia. Que esté en su derecho. Cuando también las mujeres, el trabajo que realizan dentro del hogar es reconocido legalmente como una aportación a la familia. Entonces, este tipo de superioridades, de relaciones asimétricas, generan actitudes de violencia de unos miembros contra otros. ¿Podría hablarnos sobre el ciclo de la violencia y cómo identificarlo? Claro, bueno, el ciclo de la violencia es muy importante incluso para nosotros los abogados, para determinar por qué o responder a la pregunta de por qué una pareja no puede deslindarse, por qué se mantienen unidas 20, 30, 40 o 50 años. El ciclo de la violencia tiene 3 etapas. La primera es la acumulación de tensión. Durante esta etapa, los miembros de la pareja se generan actos hostiles entre ellos, uno más al otro generalmente, y se va llenando como un vaso, así con gotas de agua, se va llenando el vaso. Llega un momento en que ese vaso se derrama, y bueno, esa es la etapa de explosión violenta, que es la más corta de las 3 etapas que tiene el ciclo de la violencia. El detonante de la violencia puede ser cualquier motivo, por mínimo que sea, porque no estaba lista la comida, porque la comida estaba caliente o estaba muy fría, o porque no hizo de comer lo que quería el otro. O sea, cosas tan insignificantes, tan absurdas como eso, pero incluso puede acabar en un episodio de golpes, de lesiones entre la pareja. Y luego el tercer etapa de la violencia, la tercera fase, que se llama luna de miel. Esta luna de miel surge con posterioridad a esta explosión violenta como una etapa totalmente contraria, en la que la parte agresora quiere conciliar, pide perdón, promete no volver a comportarse de esa manera, promete cambiar, o sea, una serie de promesas, y entonces ahí se cierra el ciclo de la violencia, porque la víctima cae, muerde el anzuelo y piensa que esta cara que el agresor presenta en la luna de miel es su verdadera personalidad. Y vuelve a repetirse el ciclo, y bueno, en las relaciones inicialmente violentas, este ciclo puede durar entre una y otra etapa, puede durar hasta meses, pero ya cuando las relaciones se empiezan a descomponer, empiezan a haber más frecuentemente episodios violentos, bueno, las etapas tienden a cortarse, y hay ocasiones en que se puede generar este ciclo de violencia en un solo día, sin que las personas consideren que hasta pueden llegar a perder la vida. ¿Creen que la violencia tenga que ver con el nivel socioeconómico de las personas? No, en lo más mínimo. La violencia es un fenómeno social
que se puede presentar en la vida de cualquier persona independientemente de la edad, independientemente de la situación socioeconómica, cultural. Cualquier persona puede ser víctima de violencia. Entonces no depende del aspecto socioeconómico ni cultural. Porque siempre se tiene estigmatizado que las personas de bajos recursos son las que más realizan y sufren de violencia. Así es, y no tiene que ver absolutamente nada. En todos los niveles socioeconómicos y culturales existe violencia familiar. ¿Usted cree que tenga que ver la localidad donde se desarrollan esas personas para el ejercicio de la violencia? Pues sí, influye por los tipos de familias que habitan en las zonas rurales. Nuestro país, aun cuando el INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, determine que una localidad rural es aquella menor de 2.500 habitantes, pues eso en realidad es absurdo, porque incluso las localidades de 30.000, 50.000 personas son pequeños pueblos en nuestro país. Entonces la mayor parte de nuestro país es rural y la conformación de las familias urbanas son familias extendidas, son familias en las que los roles de género permean por completo la vida de la familia, las actividades de la familia están divididas por sexo y por edad. Las familias en el ámbito rural tienen un control muy vigoroso y generalmente con una conformación patriarcal en la que sí hay, pues en las que sí, muy frecuentemente se actualizan actos de violencia del patriarca o de quien está al frente de la familia respecto de los demás miembros, sobre todo porque también en estos núcleos familiares coinciden los factores de producción con el aspecto familiar, es decir, la familia no solamente está vinculada en cuanto a la sangre, de que descienden unas personas de otras o descienden de un tronco común, también a veces están inmersos en pequeñas empresas, industrias familiares. Entonces, el dueño de los medios de producción, que puede ser un abuelo o un padre, bueno, pues los demás que son los empleados son los hijos y los nietos. Entonces están completamente involucrados en el aspecto personal, familiar y laboral. Entonces, muy frecuentemente, con ese contacto, esas relaciones tan intensas, tan cercanas, pues surgen los roces intergeneracionales, ¿no? Y obviamente, pues, actos de violencia en la familia. ¿Usted cree que los hombres son más violentos que las mujeres? Bueno, también por estadísticas del INEGI se sabe que hay una mayor incidencia de denuncias que presentan las mujeres en contra de los hombres por actos de violencia en el contexto familiar. Pero eso finalmente es porque también tiene que ver con las actitudes aceptadas a las mujeres. Hoy en día, sobre todo, es creciente la violencia de las mujeres a los hombres. Entonces, pero los hombres... Porque se sienten más protegidas ante los reglamentos y leyes. Exactamente, porque sienten una mayor protección, porque muchas de ellas ya salen, están inmersas en el campo laboral, y el propio empoderamiento que hemos ido teniendo muchas mujeres, que no debe de confundirse, ¿verdad?, con el abuso del poder en contra de ninguna persona. Pero sí ha ido en incremento el abuso, los actos de violencia perpetrados por mujeres en contra de hombres. La situación es que los hombres evitan denunciar ante la preocupación de que ellos, bueno, y
Y también los roles de género, de que ellos son el sexo fuerte, de que ellos no sufran violencia, y menos de una mujer, que son inferiores. ¿Cómo es posible que un hombre permita que una mujer lo violente, que una mujer lo golpee? Son denominados mandilones, una serie de calificativos por lo que los hombres no van y denuncian. Entonces toleran la violencia, y por eso no tenemos cifras realmente confiables con relación a cuál es la violencia que realmente generan las mujeres en contra de los hombres. ¿Es correcto señalar a los hombres siempre como los agresores de violencia en el noviazgo? Tampoco. Al igual que en la familia, se da lo mismo. Hay distintos tipos de violencia y pueden ser generadas por ambos sexos. La violencia no es privativa de un sexo, es de ambos sexos. ¿Qué tipo de violencia existe en el noviazgo? Pues al igual que en el caso de la violencia familiar, existe una violencia física cuando ya llegan a las agresiones, sujeción, desde sujetar a una persona, empujarla, jalarla, jalonearla, pellizcarla, bofetadas, lesiones que pueden tardar en sanar menos de 15 días, más de 15 días, menos de 60, más de 60, lesiones que se presentan, que están tipificadas en el Código Penal, ¿no? Que pueden dejar una disfunción permanente, temporal, parcial, total, o aquellas que dejan una marca permanente, visible en el rostro incluso, que causan incapacidad, discapacidad, y hasta aquellas que generan la muerte. Y eso puede ser tanto en la familia, en el contexto familiar, cuando ya está conformada el núcleo, como en el noviazgo. Yo incluso he sido testigo presencial de denuncias que se han presentado por alumnas de la facultad en contra de sus novios. Entonces hay violencia física, hay violencia psicoemocional, la violencia psicoemocional, que es muy amplia la cantidad de conductas que se pueden generar, o también de omisión. ¿Qué otro tipo los de celos conductas? Los celos puede ser también violencia psicoemocional y violencia sexual. Los celos, y que además no son una conducta para sentirse agasajados, porque yo veo aquí los compañeros de la facultad que piensan que porque tienen un novio o una novia que los cela es porque los quieren mucho. Al contrario, son focos rojos para evitar una relación que se puede tornar violenta. Entonces la violencia psicoemocional es muy amplia. El descuido reiterado, también, por ejemplo, la indiferencia, el que, ¿qué tienes? Nada. Y muchas veces, ¿no? No, pero dime qué tienes. No, nada. Así, esos enojos que son muy típicos en los novios, eso implica violencia psicoemocional. En dado caso, ¿por qué no mejor aclarar, ¿no?, la situación? A ver, sí me molesta esto, ¿sí? Pero no ignorar a la persona y no decirle cuál es la verdadera molestia. Entonces, en cuanto a la violencia económica, por ejemplo, el pretender que sea uno de los miembros de la pareja el que le pague todo al otro y básicamente que lo mantenga. Porque yo he conocido parejas que incluso están estudiando y la chica es como si fuera ya la esposa, porque recibe una cantidad específica. O también la violencia sexual, que es el realizar prácticas no deseadas o prácticas que se generen dolor, que generen dolor uno al otro. Entonces, sexualmente se puede hacer todo en tanto las partes estén conformes con hacerlo, pero cuando ya hay una incomodidad, no se desea hacer alguna cosa o genera dolor en la otra persona, ya en ese momento
se constituye la violencia sexual, y lo mismo también cualquier delito sexual. Sí. El orillar a una persona a prostituirse, hostigarla sexualmente, hay violación tanto en el matrimonio como en el noviazgo, porque simplemente es el no querer tener las relaciones sexuales. Desde su punto de vista, ¿será correcto que se estigmatice la violencia hacia las mujeres en el noviazgo? Que se estigmatice, bueno, lo entiendo como que sean las mujeres las señaladas como las víctimas de la violencia en el noviazgo. Claro que no. Hombres y mujeres pueden ser objeto de violencia en cualquier lugar y en cualquier situación. Incluso en amistad. En la amistad también, por supuesto. Sí. ¿Sería importante tomarse un tiempo para conocer a esa persona antes de tener una relación sentimental? Pues yo creo que precisamente el noviazgo es para eso, para conocer a las personas, para saber si somos afines, qué intereses comunes tenemos, hasta afines en todo, ¿no? De actividades, de intereses, de carácter. Entonces, bueno, pues el noviazgo es precisamente con esa finalidad. Claro, ya para tomar una determinación, casarse, irse a vivir juntos, tener una relación con una mayor formalidad, me parece que sí se debe de conocer a una persona. Pero hay que considerar que si desde el noviazgo existe violencia, pues ¿qué podemos esperar cuando sea una relación de otra naturaleza? Se geste entre las partes una mayor confianza, porque la violencia se incrementa. Entonces lo que mal empieza, si hay violencia en el noviazgo, multiplicarla por 10 en otro tipo de relación. Más si tienen hijos, ¿no? ¿Van a afectar todavía a niños? Claro, porque bueno, las relaciones, finalmente los perjudicados son la pareja, ¿no? Y son los directamente implicados, pero si hay víctimas que no siempre son indirectas, también son directas, como son los descendientes. El hecho de que estén viendo esos patrones de conducta tan negativos entre sus progenitores, pues eso afecta a los menores, y eso incluso sí podría repercutir para el tipo de relaciones que van a tener esos menores en un futuro con sus parejas, por la reproducción de patrones. ¿Ante qué autoridad se debe hacer de conocimiento de la violencia sufrida en la familia? Bueno, me parece que esto es un tema del ámbito penal, es la disciplina del derecho en la que mejor se pueden resolver los asuntos, los problemas de violencia familiar. Porque, en el ámbito civil, indebidamente se establece que el juez tiene facultades para señalar una audiencia privada en la que las partes se reúnen. Esto es totalmente contrario a lo que debe suceder en la violencia. Las partes en la violencia están en una posición asimétrica, no las podemos poner a dialogar, a que concilien entre ellas. Entonces es indebido el proceso civil, el proceso familiar que esté establecido, que es una controversia del orden familiar, para que las partes lleguen a un acuerdo y determinen qué van a hacer para dejar de generarse violencia. Pues eso es un absurdo, o que el juez les tenga que decir qué es lo que no deben hacer para generar violencia entre ellas. Entonces el ámbito civil no es el que mejor resuelve el problema de la violencia, es el ámbito penal. Y además hay la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que se debe evitar reunir a las partes, conciliarlas, y esto se debe de considerar en la carpeta de investigación. Cuando se está investigando, las partes no pueden estar reunidas, tienen que estar separadas, cada una emitir su versión, y de comprobarse el daño emocional con periciales psiquiátricas forenses, bueno, pues entonces emitir una orden de aprehensión en contra del presunto culpable. Porque tampoco
me parece que se puede emitir una orden de aprehensión por el simple dicho de la supuesta víctima, sino que tiene que estar acreditado con otros medios de prueba y no precisamente con una entrevista psicológica, que es la que llegan a hacer pues en algunas instancias, ¿verdad? Son entrevistas psicológicas en las que las partes nada más responden y bueno, a partir de una entrevista psicológica no se puede concluir que una persona está violentada, sobre todo cuando esas entrevistas duran una sola ocasión. Entonces no es lo idóneo. Y además se revictimiza a la persona. Definitivamente, el unir a las partes agresor y agredido es revictimizar a la víctima por esa relación de superioridad que tiene su agresor respecto de ella. Bueno, compañeros, concluimos con esta entrevista de violencia familiar para que ustedes la puedan identificar y no sean víctimas o no se dejen de este tipo de cuestiones. Y le agradecemos mucho a la doctora Foyer que se encuentra aquí. Y gracias, Bárbara, eres muy linda. Pues gracias por la invitación a ti y pues un saludo muy grande a todos los compañeros de la materia de lógica jurídica con el profesor Hoffman. Hasta luego. Yo pienso que la violencia en el noviazgo es cuando entre ellos se faltan al respeto o entre, pues sí, son como cuando no dejas sus derechos, ¿no?, en paz, o cuando estás sufriendo en la relación y hay muchas formas de violencia. Bueno, creo que es no darle la libertad a la otra persona con la que tú estás, prohibirle cosas, maltratarla, ya sea física o mentalmente. Creo yo que es cuando a la pareja de una persona agrede de forma física, emocional, sentimental a la otra persona. Pues a mi parecer es un punto muy extremo a lo que puede llegar una persona. Son los celos y desconfianza entre pareja. Está la violencia psicológica, verbal, intrafamiliar. Dos, la violencia verbal y física. Como 3 o 4. Sería violencia emocional, violencia física, sentimental. Conozco la violencia de pareja, no sé cómo se llama, la violencia intrafamiliar, y creo que ya. Ambos. Ambos. Cualquiera de las dos partes. Ambos. Una vez con un novio, duramos 4 años, pero el último año ya no era tan bueno, y era como más violencia verbal, nos llevamos muy pesado. Pues sí, normalmente sin darnos cuenta sufrimos pues violencia psicológica, es la más normal, que sin darnos cuenta la recibimos. Los celos podría ser algo que he sufrido en una relación de pareja. Esto muchas veces con mis amigos y pues por ejemplo sus novios les prohíben por ejemplo usar ropa con escotes o hablarle a otros chicos, les prohíben tener amigos, ¿qué más? No, es que está muy mal. Tomarse fotos, incluso he visto ver tan siquiera a alguna persona o no hablarles o cosas así súper extrañas. Como todos, pues con los amigos, así cuando uno se hace bullying con otros, pues violencia a un grado más alto, pues no.